Estudiantes de sexto, buen día, bienvenidos a otra clase de historia. Bueno chicos, el día de hoy vamos a abordar aspectos relacionados a la caída del Imperio Romano. Listo chicos, entonces es muy importante que ustedes tengan a mano su libro de enlaces sociales sexto, es muy importante que tengan su cuaderno de historia a la mano para la toma de apuntes y estar atentos a la explicación del tema. En la medida en que surjan inquietudes o dudas con respecto al tema, es muy importante que las tengan escritas en sus cuadernos para la posterior resolución en la clase que vamos a tener de acuerdo a los horarios asignados. Listo chicos, entonces antes de empezar, es importante ver que en las últimas clases pues las hemos dedicado a estudiar la civilización romana. En este orden de ideas vamos a ver que pues partíamos del inicio de del poblamiento de la península itálica con los etruscos, los itálicos y los griegos, y posteriormente los tres periodos más importantes de Roma, como lo fue la monarquía, la república y el imperio romano respectivamente. Listo chicos, entonces recordemos que la última clase pues trabajamos aspectos relacionados al periodo del imperio romano, donde abordamos características, aspectos políticos, sociales, económicos, culturales y también religiosos. ¿Listo chicos? Y de cierta manera pues ahondamos, profundizamos mejor en estos aspectos que acabo de mencionar. Bueno chicos, recordemos que para finalizar esta clase pues hablábamos brevemente sobre la caída del Imperio Romano y las guerras internas que se estaban viviendo, especialmente la incapacidad de los reyes, de los emperadores, pues de controlar esa crisis interna, y a esto pues se le sumaban las invasiones bárbaras. Listo chicos, eso como para hacer un pequeño recordéis de la última clase y pues en sí de las últimas clases que hemos dedicado pues a la civilización romana. Entonces, en cuanto al Imperio Romano, a la caída del Imperio Romano, pues vamos a ver que de cierta manera pues después de la muerte de Cómodo, ¿sí? El hijo de Marco Aurelio, pues de cierta manera pues el imperio quedó en manos del ejército, quienes de cierta manera pues nombraron como emperador a Teodosio, ¿sí? Esto con el fin pues de poder salvar el imperio ante las crisis que ya mencioné anteriormente. Bueno, Teodosio de cierta manera pues tomó ciertas actitudes y ciertas decisiones pues con el fin de cumplir con el objetivo. A pesar de que él desconocía el poder del Senado, organizó el imperio de una manera que no esperaban, especialmente lo dividió en dos partes, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El primero, el Imperio Romano de Occidente, finalizó en el 476 de nuestra era, y el Imperio Romano de Oriente finalizó en el año 1453. ¿Listo? Es muy importante tener en cuenta que con estas medidas que tomó Teodosio, pues de cierta manera le persiguieron un inicio en cuanto a la persecución en contra de los cristianos, debido a que de cierta manera los culpaba por contaminar el mundo espiritual de los romanos, además de que decía que estaban atentando en contra del gobierno, especialmente por dudar de la divinidad de los emperadores, del poder de los emperadores. Vamos a ver que posteriormente pues este poder imperial pues fue muy cuestionado, especialmente en la época de la Ilustración. Bueno, posteriormente vamos a ver que de cierta manera las creencias de los cristianos pues atentaba contra la falta de la moral de los romanos, ¿sí? Además de que pues de cierta manera la creencia cristiana exigía la creencia en un solo Dios, y recordemos que pues lo que trabajamos la clase anterior, que hablábamos de que los romanos eran politeístas, o sea que tenían una gran diversidad de dioses, y a cada dios pues tenía un atributo diferente. ¿Listo chicos? Ahora, es muy importante pues hablar de la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Y esta pues de cierta manera estuvo enmarcada pues por las invasiones de los pueblos bárbaros. Esta se dio, como lo mencioné hace un momento, en el año 476, y de una u otra manera se dio pues por la muerte del emperador Rómulo Augusto a manos de los pueblos bárbaros. Pero ¿quiénes eran los pueblos bárbaros? Vamos a ver que
los pueblos bárbaros se denominaban aquellas personas extranjeras que no hablaban el idioma de los romanos. Por lo tanto, el término significa el que balbucea. Es muy importante recordar que pues esos pueblos bárbaros fueron quienes invadieron el territorio romano y que de cierta manera estos pueblos vivían en las comarcas que limitaban con las fronteras del pueblo romano, ¿sí? Del imperio romano, que de cierta manera pues aprovecharon esa crisis interna, esa falta de control por parte de los emperadores de esta crisis que estaba sufriendo Roma, y pues de cierta medida en algunos de ellos entraron al territorio romano con actitudes pacíficas, otros no tanto, y de cierta manera así fue como fueron entrando y llegando pues al territorio romano, y posteriormente pues las invasiones que se presentaron en diferentes fases y por diferentes pueblos. Especialmente vamos a ver, por ejemplo, los más representativos, que fueron los blancos y los amarillos, ¿sí? Los amarillos, que eran ávaros y hunos, como lo podemos ver en la imagen de la derecha, y los blancos, que estaban representados por los eslavos, quienes pertenecían, venían del oriente europeo. ¿Listo? Habían otros, o existieron otros pueblos bárbaros que también tuvieron gran importancia en estas invasiones, como fueron los galos, quienes ocuparon o lo que hoy en día sería Francia, Bélgica y Suiza, como lo pueden ver en la imagen de la izquierda de sus pantallas, y los íberos, ¿sí? Que habitaron o provenían del sur de la península ibérica, como lo podemos ver en la imagen del centro, y los eslavos, que provenían del norte de los Carpatos, ¿sí? El sistema montañoso de los Carpatos, la imagen de la derecha. Bueno, chicos, entonces vamos a ver que de cierta manera pues estas invasiones bárbaras se presentaron entre los siglos III y VIII, y en cierta medida afectaron a casi toda Europa, pero es muy importante ver que pues estas invasiones de cierta manera pues marcan un punto muy importante en la historia de la humanidad, en la medida de que sea una transición entre la época antigua y la Edad Media. Y pues de cierta manera la decadencia del imperio pues estuvo marcada pues en las invasiones bárbaras, ¿sí? Que se dio en diferentes fases y en diferentes pueblos, que los que acabo de mencionar, que marcaron el fin pues de este imperio, y que de cierta manera pues ya en otras clases habíamos hablado sobre la importancia del imperio romano, puesto que sentó las bases de la historia de Occidente. Entonces, en este orden de ideas, chicos, faltaría por hablar sobre la caída del imperio romano de Oriente. Pues vamos a ver que pues este imperio romano pues sobrevivió, ¿sí? Especialmente para llamarse Imperio Bizantino, ¿sí? Tomó otro nombre después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Este imperio sobrevivió hasta el año 1453 y se denominó Imperio Bizantino, debido a que se construyó sobre las bases de la ciudad de Bizancio de la antigua Grecia. Entonces, es muy importante, chicos, pues ver algunas características de este Imperio Romano de Oriente, y especialmente vamos a ver que tenía como punto central Constantinopla, ¿sí? Donde actualmente hoy vamos a encontrar la ciudad de Estambul. Bueno, Constantinopla para la época pues se consolidó como una ciudad muy importante, especialmente para el comercio, ¿sí? Se convirtió en un punto de paso muy importante, una ruta muy importante de comercio para el mundo. Especialmente esta fue fundada por Constantino en el año 313 de nuestra era, y fue de cierta manera considerada como la ciudad más rica del mundo en la Edad Media, tanto que fue considerada como la reina de las ciudades. Durante el extinto Imperio Romano, pues pasaron de ser una religión politeísta, o sea, de creer en diversos dioses con diferentes atributos, a pasar a una religión oficial como lo fue el cristianismo. Y además de pues que este Imperio Romano conservó el legado griego y romano, y vamos a ver y vemos cómo este legado del Imperio Romano y de la civilización de la antigua Grecia pues de cierta manera le aportaron a
a los diferentes ámbitos de la sociedad actualmente, ¿sí? Vamos a ver en la cultura, el arte, la música, tradiciones, costumbres, economía, política, juegos, ¿sí? Deporte, fueron los diferentes aportes a los que estas dos civilizaciones pues marcaron o sentaron las bases de la historia occidental. Bueno, finalmente pues vemos que el Imperio Romano de Oriente pues finalizó en el año 453, especialmente cuando el Imperio Turco Otomano atacó Constantinopla. ¿Sí? Vamos a ver que de cierta manera pues este fue un punto muy importante eh, para el mundo en la medida que fue una de las causas de colonización americana en la medida que cuando el Imperio Turco Otomano invadió Constantinopla, pues de cierta manera se cerró ese cruce, ese punto de comercio tan importante, ¿sí? Cerró ese paso, esa ruta, pues obligando a los españoles pues a buscar otra ruta comercial para llegar a la India. Es aquí donde vemos que pues de cierta manera eh, pues por las circunstancias de los hechos pues llegaron a América. Y posteriormente pues ya evidenciamos lo que sucedió después. Listo chicos, entonces pues con este tema explicativo, con con la intención de compartir con ustedes este video, pues se llega al final de todo lo relacionado pues al Imperio Romano, ¿sí? Recordando pues aspectos muy generales como lo fue las primeras civilizaciones, especialmente en principio el dominio del pueblo etrusco, posteriormente la fundación, ¿sí? Hablábamos de la mitología como lo fue Rómulo y Remo, y también pues la científica que es la, la consolidación o fundación a partir de las 7 colinas, ¿sí? Y posteriormente pues también hablábamos de todo lo relacionado pues a la monarquía, a la república y finalmente pues el imperio. Entonces chicos, en conclusión pues evidenciamos que pues eh, aspectos como la crisis que estaba viviendo, eh, la crisis interna que vivió el Imperio Romano, acompañado de la incapacidad pues de los diferentes emperadores pues para controlar estas circunstancias que se estaban viviendo al interior de Roma, que si le sumamos pues el afán de los imperios de los pueblos aledaños, ¿sí? Los pueblos bárbaros, pues de cierta manera pues son elementos que contribuyen y de cierta manera generaron el fin de uno de los imperios más grandes en la historia de la humanidad. Listo chicos, entonces pues esto era lo que quería hablar con ustedes el día de hoy. Espero que el tema haya sido de su agrado. Recuerden que pues es muy importante que ustedes, en la medida en que tengan dudas o inquietudes con respecto a la explicación de este tema, pues las vamos a resolver y hacer una retroalimentación de este mismo tema en la clase con los horarios ya asignados. Listo chicos, entonces que tengan un buen día y nos vemos en una próxima ocasión.